SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, el fiasco de las ayudas a bares, restaurantes y hostelería. Las ayudas que no terminaron de llegar. Esta era la actividad que se pretendía mantener abierta, la de los bares. Y para ello, un año después del primer confinamiento y los primeros cierres obligatorios, un año después, el gobierno anunciaba 7.000 millones de ayudas. El 24 de febrero en el Congreso, Pedro Sánchez decía: me gustaría comunicarles una medida que vamos a adoptar en las próximas semanas desde el Gobierno de España, y es que el Ejecutivo va a aprobar próximamente un paquete adicional de 11.000 millones de euros para nuevas actuaciones para empresas, para pymes y para trabajadores autónomos. 11.000 millones de euros, señorías. 11.000 millones se anunciaron inicialmente, después se aclaraba, para la hostelería iban a ser algo menos, pero empezaba toda una campaña publicitaria de 7.000 millones. 7.000 millones que se aprobaban finalmente el 11 de marzo y que reiteraban el propio Sánchez. Contemplar una batería de medidas para uno de los sectores que han sido más afectados, el sector turístico, el sector de la hostelería y el sector del comercio. En torno a 4.220 millones de euros. La nueva línea de 7.000 millones de euros de ayudas directas a las empresas y los autónomos de los sectores más afectados por la pandemia. Bueno, la hostelería efectivamente va a recibir ayudas cuando el gobierno de la comunidad o el desgobierno de la comunidad firme ese convenio y por lo tanto... Palabras son razones y obras son amores. La única comunidad autónoma que no ha dado ni un euro a la hostelería. Y nosotros, sin embargo, el terrible gobierno socialcomunista, 7.000 millones de euros. O el vicepresidente Pablo Iglesias, todos ellos anunciaban esto. Espero que en las próximas semanas se empiecen a desplegar esas ayudas directas. Que paguen sus deudas que durante el último año iban a llegar. Esas ayudas no han llegado todavía a día de hoy. Todavía a día de hoy, 178 días después de que fueran aprobadas, las ayudas a la hostelería pueden quedarse por el camino. Según los últimos datos publicados que han visto la cadena SER, más del 60% de esas ayudas a la hostelería pueden quedar desiertas. 12 comunidades autónomas han cerrado ya el plazo para solicitar esos fondos. En lugares como Asturias apenas se han pedido un 4% de los fondos. La complejidad burocrática es tal que solo se han pedido un 4% de esas ayudas. En otras autonomías, 14, 20%. Estos son los porcentajes que se están pidiendo. Así que la queja que antes existía en los bares, no llegan las ayudas, sigue existiendo a día de hoy. Estamos totalmente desamparados. Estamos solicitando ayudas que nunca llegan y que, tendidos de la mano de Dios. El sector lo que reclama es que, como es un sector especialmente afectado y que es el primero que sufre cualquier tipo de medidas y de restricciones, tenga un plan específico de rescate. Los requisitos son tan complejos que de los 7.000 millones disponibles apenas se van a librar, si las fechas y los cierres son los que parecen, 2.647 millones. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Jordi, esto es literalmente un fiasco. Sí, porque 178 días después de que se anunciaran estas ayudas directas, los requisitos burocráticos que pusieron el gobierno y las autonomías para tener derecho a estas ayudas son tan complicados que la mayoría de empresas no los cumplen, no tiene derecho a los fondos directos. El anuncio de ayudas, como decía, se hizo el pasado mes de marzo. El 11 de marzo se aprobó en Consejo de Ministros y con los últimos datos publicados a cierre del mes de julio, en Asturias apenas se ha solicitado el 4% de las ayudas. En Cantabria se llega al 14%. Hay comunidades como Cataluña, Murcia o La Rioja donde se han cursado en torno al 20% de las ayudas que deberían haber llegado, y eso significa que la gran mayoría, el 80% del dinero, amenaza con quedarse desierta. Las trabas han sido tantas que hay 11 comunidades autónomas donde apenas se pagará 1 de cada 3 euros presupuestados, y solo hay 4 autonomías que van camino de entregar al menos la mitad de lo que se anunció.
Baleares y Canarias, que tenían una partida especial dentro de estas ayudas directas, 2.000 millones por ser las comunidades más afectadas por la pandemia. En estas dos comunidades, Baleares y Canarias, se han solicitado el 60% de las ayudas. En Castilla-La Mancha también van por buen camino, porque la asignación llega al 70%. Y Madrid, con datos más actualizados, ha tenido que volver a abrir una segunda convocatoria de ayudas y ha concedido a fecha de hoy 384 millones, algo más de la mitad, el 56% de los 679 que le correspondían. En total, de los 7.000 millones que se anunciaron, bares, comercios, hoteles y autónomos recibirán en realidad, y si nadie lo remedia, un máximo de 2.647 millones. Esto es lo que ha ocurrido. ¿Culpa de quién? ¿Cuál es la responsabilidad aquí? Pues a partir de aquí comienza el baile de culpas. El Ejecutivo dice, se ha consorciado con las autonomías y son las autonomías las responsables. Es más, el Ejecutivo dice, fuentes oficiales del Ministerio de Economía, literalmente, el Gobierno ha transferido los 7.000 millones a las comunidades autónomas para que las ayudas lleguen y la ejecución de esas ayudas directas está en marcha. Va a buen ritmo en algunas autonomías, como Canarias y Baleares. Dice el Gobierno, esa es la prueba de que se puede hacer, de que quien no lo hace, no lo ha hecho porque no quiere. Literalmente, dice el Gobierno, no hay más requisitos que el cumplimiento de la Ley General de Subvenciones, así que no hay ninguna traba burocrática. Y dice el Gobierno, desde marzo hemos trabajado con esas comunidades para facilitar la ejecución y seguiremos en esa línea de apoyo. En castellano, lo que dice el Gobierno es, hay autonomías que lo hacen bien, hay autonomías que lo hacen mal, la responsabilidad en cualquier caso es de las autonomías. ¿Qué dicen las comunidades autónomas? Radicalmente lo contrario, que los requisitos que ellas aplican vienen dictados por el Estado central y que es el Gobierno el que ha fijado una cláusula muy concreta, que las empresas no tengan deudas. Eso elimina a todos los solicitantes. 1 año y medio después de la pandemia, no queda ni una sola empresa que no tenga deudas, con la administración pública fundamentalmente. Así que lo primero que dicen es el Estado el que está dificultando el pago. Y lo segundo es Hacienda en concreto la que está arrastrando los pies. Eso es lo que dice la Comunidad de Madrid, que de los 37.550 expedientes que maneja, dice 15.000 todavía están pendientes de revisión de la agencia tributaria. Así que hay culpas cruzadas aquí con un argumento, el de Madrid, el de que aquí no se daban esas ayudas porque no eran necesarias, porque no se había cerrado, porque la mejor ayuda, decía Isabel Díaz Ayuso, era abrir. Cerrar un negocio es muy fácil. Lo realmente complicado es volver a abrirlo. Y en estos días, si hay algo emotivo que me han dicho, no es darme las gracias por las ayudas, no es darme las gracias por regalar nada a nadie, es darnos las gracias por haberos dejado trabajar. Por eso, la libertad, el empleo, menos trabas burocráticas y un control estricto de las normas sanitarias junto con nuestra hostelería han sido las claves para sortearlo. Madrid va a pagar el 56% de los fondos y esto es considerado un éxito. La mitad del dinero se va a perder. 56% aparentemente es el nuevo sobresaliente. Insisto, Baleares y Canarias 60% y Castilla-La Mancha, quien tiene la matrícula de honor en España, 70%. 3 de cada 10 euros no van a llegar a destino. Esto es lo que está ocurriendo mientras se cruzan responsabilidades sobre por qué no cobran los restaurantes, los bares, la hostelería. Todas unas ayudas que, sean culpa de quien sean, llevan envueltas en trabas burocráticas, en zancadillas políticas desde el 11 de marzo, desde el día de su aplicación. Cronología de esas ayudas que llegaban el 11 de marzo, 361 días tarde, 1 año después del confinamiento. Dani de la Fuente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Múltiples peticiones por parte de los empresarios de bares, restaurantes, hoteles. El Gobierno se resistió a esas ayudas directas y durante meses respondió que los ERTEs eran ayudas suficientes ante la presión de grandes empresas. Antonio Garamendi, COE, de pequeñas empresas, Gerardo Cueva, CEPIME. En estos momentos es verdad que por justicia social, especialmente autónomos, pequeñas, medianas empresas necesitan de estas ayudas
directas que en estos momentos ha aprobado inyección de capital. Nosotros, el grifo de fondo permanece abierto, seguimos con las mismas obligaciones, tenemos que pagar nuestros impuestos. Cuando llegaron las ayudas había pasado 1 año y 9 días desde el primer confinamiento, se dilataron tanto que terminaron aprobándose en el Congreso el 25 de marzo. Real Decreto Ley 5/2021 de 12 de marzo de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial. Tampoco contaron con el apoyo de una oposición que debía articularlas en las autonomías en las que gobierna. Es cierto que llega tarde, llevamos un año pidiéndolo. Un decreto que todo el mundo esperaba como agua de mayo. Y cuando nacieron contenían no solamente aquella oposición, sino también el pecado de esta burocracia. Se pedía que las empresas no tuvieran deudas con la administración pública. Tras un año sin negocio, la mayoría de bares y restaurantes tenían impagos y flexibilidad. Era lo que pedían al gobierno todos los autónomos: Lorenzo Amor, Eduardo Abad, María José Landaburu. Pedimos que esto se impulse de una forma ágil, rápida, para que las ayudas lleguen pronto. Como mucho en el mes de mayo tengamos a la mayoría de los autónomos cobrando. Esperamos que el gobierno vigile todos estos procedimientos y que las ayudas lleguen. Hasta los reguladores, el propio gobernador del Banco de España pidió más flexibilidad. La flexibilidad también en el volumen. Yo diría que no solo en el volumen, porque evidentemente también las condiciones y las circunstancias de las empresas que pueden resultar vulnerables puede cambiar en el tiempo. Y visto qué ha pasado, visto por qué ha pasado y visto cómo ha pasado, la pregunta es ¿qué tiene que pasar para que estas ayudas finalmente lleguen a los bares y finalmente lleguen a los restaurantes? Porque ahora mismo estamos en tiempo de descuento. El Real Decreto Ley 5/2021, el de las ayudas a los bares y a las hostelería, ese Real Decreto nos mete ya en tiempo de descuento. O se conceden las ayudas antes de noviembre o se devuelven al Estado. Y ahora mismo solo hay 2 salidas, y las 2 se están explorando al menos. Primero, el parche autonómico. Lo ha aplicado Madrid. Madrid lo que ha hecho es estirar sus plazos, estirar las convocatorias, y eso le está permitiendo pagar algo más de lo que inicialmente marcaba el primer plazo inicial. Se han abonado ya el 56%. Esto es un parche de estirar plazos. El otro parche es el que piden los trabajadores autónomos, que dicen: cambie la norma el gobierno, exima a las empresas que piden ayudas de ese requisito de no tener ninguna deuda con el Estado. De hecho, esa es la carta que los autónomos han remitido a Nadia Calviño hace apenas 2 semanas. Hoy lo explicaba aquí en Hora 14, Eduardo Abad. Lo que tienen es que efectivamente hacer lo necesario, saciar esta situación que es angustiosa para miles de trabajadores autónomos, que por cierto han soportado estoicamente con sus fondos propios. Miles de trabajadores y pequeñas empresas han tirado de sus ahorros y ahora mismo ya están en una situación de descapitalización. Director de Coyuntura y Análisis de Funcas, Raimon Torres, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Javier, buenas noches. Con estos porcentajes, 7.000 millones disponibles, 2.600 se van a librar. Con estos porcentajes, ¿estas ayudas han fracasado? No creo que se pueda decir que hayan fracasado. Sencillamente, pues no han tenido todo el éxito que se podía pensar que tendrían estas ayudas, porque por un problema de diseño. Es decir, han sido útiles para evitar una serie de cierres de insolvencias de empresas y, por tanto, un incremento del paro en el peor momento, después de una pandemia. Pero por otra parte, todavía no han llegado a todas las empresas a las que tenían que llegar. Un primer problema tiene que ver con el diseño de los criterios de concesión de las ayudas. Son criterios que de alguna manera recompensan, las ayudas van en mayor medida a empresas sobreendeudadas e inviables. Entonces, que esto es paradójico. En realidad lo que hay que hacer es que las ayudas se centren en las empresas que son, que tienen problemas de endeudamiento, pero que son viables, es decir, que tienen un futuro. El criterio de que las ayudas, las empresas tienen que tener facturas pendientes con respecto a otras empresas, no es el mejor criterio. Sería mejor un criterio como ocurre en otros países europeos, sencillamente que se hayan producido pérdidas con respecto a 2019. Son empresas que en este caso, que hay muchas, ¿no?, que sencillamente cubren sus deudas con respecto a sus proveedores, pero están en peor situación que en 2019. Y estas empresas, seguramente muchas de ellas tienen un futuro. Y en cambio el criterio no es ese. Este es un primer problema.
Y un segundo, y es que no se pueden tener deudas con la administración pública tampoco, que esto es lo que están diciendo los autónomos. No hay nadie a día de hoy que no tenga un retraso en la administración pública en sus pagos. Claro, este criterio es muy rígido y seguramente que habría que distinguir. Hay empresas que ya tenían problemas con la hacienda pública en 2019 antes de la crisis y por tanto seguramente son empresas que son inviables, desafortunadamente. Pero bueno, por otra parte, hay empresas que tienen deudas recientes con la hacienda pública y por tanto aquí pues se podría tener un poco más de benevolencia con respecto a estas empresas porque bueno, realmente se trata de un problema transitorio y por eso se conceden ayudas directas. Yo creo que esto es muy importante, que se agilicen, que se cambien estos criterios, se extienda el sistema hasta finales de año y por tanto se abra una nueva convocatoria, una nueva ronda de convocatorias en las comunidades autónomas. Esta es una crónica de un fracaso, o al menos de un no éxito, si uno lo quiere ver así, pero anunciado. Es incomprensible que las ayudas a hostelería, bares, en fin, empresas que facturan prácticamente trimestralmente, lo hacen todos los autónomos y netean su IVA con Hacienda y la agencia tributaria les tiene absolutamente controlados, no se haya hecho de manera más ágil. ¿Por qué el consorcio con las autonomías? ¿Por qué toda esta maraña burocrática? Si se querían librar ayudas, bastaba con que Hacienda apretara un botón, ¿no? Absolutamente, y esto es lo que se hizo en países como Francia o Italia. Basta con entrar en el portal de internet de la agencia tributaria y entonces la empresa solicita una ayuda. En este caso, pues hubo una negociación con las comunidades autónomas y se decidió que las ayudas transitaran por la hacienda de las comunidades autónomas. Esto evidentemente ha retrasado la concesión de ayudas y además con criterios, como decía antes, que no son los mejores criterios, ¿no? Pues, director de Coyuntura y Análisis de Funcas, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. A vosotros, buenas noches. Oí este ruido que en los bares pretendía seguir escuchándose, queda de nuevo en el aire. Las ayudas que se prometieron, mal diseñadas, mal estructuradas, mal ejecutadas, sea lo que sea, desde luego no van a ser libradas en pleno. Hora 25 de los Negocios, fiasco de las ayudas a los restaurantes. Seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.